Bien, como les decía, buenas noches a todos. Entonces vamos a dar inicio a la clase de estructuras de datos en la noche de hoy. ¿Listo? Eh, la, la temática que vamos a trabajar ahora tiene que ver con lo que se llama tabla hash. En este sentido, las tablas de datos nos permiten el acceso directo a un elemento de una secuencia indicando la posición que ocupa. Eh, Otros nombres que recibe la tabla hash, en este caso, son también, por ejemplo, matriz asociativa, las que podemos ver en pantalla, hashing, mapa hash, tabla de dispersión, tabla fragmentada, etcétera. Son otros nombres que reciben este tipo de tablas. Pero, ¿qué es una tabla hash? Vamos a ver esto un poco con más detenimiento, con un poco más detalle. Básicamente, como les mencionaba, un diccionario también es una secuencia de elementos, pero básicamente estos elementos son pares formados. Por ejemplo, si nosotros tenemos un identificador y podemos tenerlo con un número entero. Si nosotros vemos un diccionario, por ejemplo, bilingüe, podemos ver que nosotros buscamos siempre una palabra para ver cuál es su traducción, ¿cierto? O buscamos en el diccionario una palabra para poder ver qué significa. En los diccionarios, pues, físicos, cuando nosotros vemos un diccionario físico. Básicamente, ese es el propósito del diccionario, ¿cierto? Básicamente suelen tener un identificador y un número entero. En este caso, el uso más común que se les da, por ejemplo, a este tipo de tablas, que se llaman tablas de dispersión, es cuando se implementa precisamente cualquier tipo de diccionario. Por ejemplo, si nosotros tenemos una tabla de símbolos a nivel computacional, en el compilador, cuando vamos a ejecutar un programa, esta tabla de símbolos básicamente es necesaria para poder generar el código ejecutable. Y este funcionamiento se hace precisamente a través del diccionario. Y lógicamente la implementación más adecuada para que funcione esta búsqueda de información en este diccionario se hace a través de lo que se llama la tabla de dispersión o tablas hash. La potencia de este tipo de tablas hash básicamente radica en la búsqueda de elementos, porque si usted conoce el campo clave, conoce lo que va a buscar, se puede básicamente obtener directamente la posición que ocupa y por consiguiente la información asociada a dicha clave. En este caso, sin embargo, las tablas hash no nos permiten implementar algoritmos eficientes para poder acceder a todos los elementos de esta tabla o hacerle un recorrido. En este sentido, y debido a ello, básicamente, hacer un estudio de las tablas hash implica también estudiar sus funciones, a las cuales se les denomina funciones hash. Y estas funciones básicamente se las declara o se las crea a través de funciones matemáticas, de expresiones matemáticas que permiten obtener direcciones de acuerdo a una clave. Y esta expresión, este funcionamiento es lo que normalmente se le llama el argumento de la función. De estas funciones vamos a ver algunas utilizadas en una tabla de dispersión. También vamos a resolver el problema al que ocurre cuando nosotros obtenemos una misma dirección con dos o más claves. Este hecho es el que se conoce como colisión y lo vamos a revisar también en las implementaciones. Entonces, las tablas de dispersión básicamente son estructuras de datos que se usan en aplicaciones. Este tipo de aplicaciones básicamente maneja una secuencia de elementos, de tal forma que cada elemento tiene asociado un valor clave, que es normalmente un número entero positivo, perteneciente a un rango de valores relativamente pequeño. Señor Joseph. Buenas noches. Fue una pregunta. ¿Todo esto se ejecuta en memoria o esto se ejecuta en segundo plano? Pues se va ejecutando a medida que va pasando el tiempo.
Muy buena pregunta. Básicamente, recordemos que todas las estructuras de datos que realizamos se ejecutan en memoria. Todo esto se ejecuta en memoria. Muy bien. Y básicamente, este tipo de estructuras se utilizan para poder hacer que se conserve mejor, que se conserve más la memoria de un equipo computacional. Sí, en segundo plano, uno diría que en segundo plano, pues en segundo plano se ejecutan algunas tareas. De todas maneras, al ejecutar una tarea en segundo plano hace que se haga que trabaje el procesador y va a hacer que se pongan lentos algunos otros procesos o algunos otros procedimientos. Gracias por la pregunta, señor Joseph. Básicamente es en memoria que trabaja. Y vamos a ver ahora un factor también que nos va a permitir aclarar un par de cositas. Entonces, como les decía, básicamente es un número entero positivo el campo clave que tiene. Por ejemplo, en una tabla de usuarios, supongamos, o como lo habíamos trabajado de pronto un código de elementos o de alimentos, o una tabla de usuarios. Básicamente, miren que un usuario se puede identificar básicamente es por un código, ¿cierto? Como el número de identificación también se lo puede identificar a través de una persona se identifica con su número de identificación que es único, ¿cierto? En el país, por lo menos, dentro del país, es único este número, ¿cierto? Entonces, como les decía, pues básicamente es un entero positivo perteneciente a un rango de valores y que relativamente, normalmente suele ser pequeño. En estas organizaciones, básicamente, cada uno de los elementos debe tener una clave que identifica de manera única a cada uno de estos elementos. Por ejemplo, vámonos al caso de la universidad, en Ayush. Nosotros, pues, por ejemplo, como docentes tenemos un código, ustedes también tienen, por ejemplo, un código de matrícula. Ese código es único para cada uno de los estudiantes, ¿cierto? Básicamente, este número puede considerarse un campo clave para organizar la información relativa a los estudiantes de la universidad. Como les decía, pues básicamente entre el número de matrícula y el usuario hay una relación que es única, ¿cierto? De uno a uno. Si estamos hablando, pues, casi términos de un sistema de información, de una base de datos, pero pues es para tener claridad solamente sobre lo que estamos expresando. Básicamente, como les decía, pues el número de matrícula o el código que usted tiene es único. Solo le pertenece a usted, inclusive suele ser combinado, ¿cierto? Cuando se matricula, suelen colocar a uno el código del año con el mes, con el día y pues algún número general. Entonces, en consecuencia, nosotros podemos suponer que no existen de forma simultánea dos registros con el mismo número de matrícula, ¿cierto? Entonces, si nosotros decimos en la universidad, por ejemplo, bueno, vamos a trabajar, a ver eso un poco más adelante, sobre la cantidad de estudiantes que puede haber. Puede haber, supongamos, pues no hablemos todavía de la universidad, supongamos que hablemos de no sé, de un colegio que tenga, por ejemplo, unos 2.000 estudiantes. Entonces, para estos 2.000 estudiantes, para almacenarlos, para almacenar sus códigos, se pueden generar, por ejemplo, un código que tenga 4 cifras, ¿cierto? Para poder tener los 2.000 códigos y nos quedarían sobrando códigos ahí. Y eso, pues, es uso de memoria adicional que se estaría haciendo. En este caso, como les decía, nos podemos encontrar de todas maneras con un problema, que es el que les estaba expresando. Nosotros podemos tener, supongamos, hacer una lista de códigos de 4 cifras. Básicamente podríamos tener 10.000 códigos, ¿cierto? Si comenzamos desde el 0 y terminamos en el 9.999 para almacenar 2.000 registros. Entonces estaríamos haciendo de pronto un uso de memoria de forma pues un poco desbordada, sin necesidad de tenerlo que hacer de esta manera. Pero eso lo vamos a aclarar, como les dije, en un momento, pues a través de un ejemplo. El propósito entonces que tiene una tabla hash es realizar operaciones fundamentales de búsqueda en un tiempo de ejecución constante.
A este tiempo de ejecución constante se le llama orden de complejidad constante. Y el orden de complejidad constante es 1. De pronto ustedes han trabajado, han revisado estos aspectos de la complejidad. Sin embargo, de todas maneras, en este sentido vamos a recordar pues algunos aspectos que se relacionan con el orden de complejidad, el orden de complejidad 1, para que podamos analizar y revisar bien para qué se implementan este tipo de tablas, cuál es la razón por la que suelen existir este tipo de algoritmos, este tipo de elementos. Pues bien, como repaso, en la teoría de la complejidad algorítmica, ustedes ya pues algoritmos debieron haber visto, y me supongo que debieron haber visto alguna teoría de complejidad algorítmica. Ahí se tocan bastantes aspectos, pues que no vamos a mencionar, pero pues entre ellos lo que tenemos es el orden de complejidad, entendiéndolo como una función ligada al tiempo de ejecución de un algoritmo. Es importante que recordemos y que tengamos presente siempre que un algoritmo va a ser más eficiente comparado con otros siempre y cuando consuma menos recursos, como el tiempo y espacio de memoria que son necesarios para su ejecución. Entonces esa es la idea, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes se ponen a notar en los buscadores cuando se empezó a hacer uso de Internet, cuando comenzamos a hacer uso de Internet, había muchos buscadores que todavía existen. Había, por ejemplo, un Altavista, había Yahoo, había, bueno, habían varios buscadores. Y después fue que se encontraron estos dos estudiantes universitarios de Estados Unidos y empezaron a crear el motor de búsqueda de Google, un algoritmo que consume muy poca memoria y es eficiente en el tiempo. Eso fue furor y fue tendencia. Si ustedes lo recuerdan y lo han de pronto revisado en el tiempo, se darán cuenta que en este momento, por ejemplo, en el momento en que surgió, usted pone un criterio de búsqueda y le salen inmediatamente los resultados, ¿cierto? Lógicamente, ha mejorado mucho. Pero eso fue lo que hizo que llegara el navegador, el buscador Google, porque inició fue como un buscador, que llegara este buscador y se posicionara en el Internet, básicamente por el algoritmo como fue realizado. Por eso es tan importante el tener presente que la idea de hacer un algoritmo no es solamente para que resuelva algo y ya, sino si usted ya lo resolvió, importante tratar de ver la forma de hacer que su funcionamiento sea más eficiente y que consuma menos recursos. Esa es una de las tareas fundamentales por las que se ven este tipo de asignaturas, como son las estructuras de datos. Y ya se han dado cuenta ustedes el tipo de aplicaciones. Por ejemplo, hemos hecho listas musicales, una lista, por ejemplo, de días de la semana, listas que son repetitivas y se pueden volver a hacer otra vez. Miren que esos pues funcionan de manera muy eficiente. Pero bueno, pues continuemos. Básicamente lo que les decía, la importancia de un algoritmo es que pueda ser básicamente que se puede comparar con otro en términos de recursos. Entonces, cuanto menos memoria consuma y menos tiempo se demore para ejecutarse, el algoritmo pues es mucho más eficiente. Básicamente, esta eficiencia del algoritmo puede ser cuantificada desde varios puntos de vista, con varias medidas de complejidad. Básicamente, nos vamos a centrar en una que nos interesa para poder hacer la aclaración de cuál es el uso que se puede dar en una tabla de dispersión, en una tabla hash. Y de esto, pues vamos a revisar una tablita. Básicamente, la familia, orden de complejidad en términos de la función n, nos define el orden de complejidad. Vamos pues a tener en este caso como representante de este orden a la función f de n más sencilla. En este caso pues la más sencilla que pertenece a esta familia y es la que nos hace que el algoritmo sea más eficiente. Las funciones de complejidad algorítmica más habituales en las que el único factor
del que dependen es del tamaño de la muestra de entrada n, se agregan de mayor a menor eficiencia. Las vamos a colocar desde las más eficientes hasta las menos eficientes. Básicamente tenemos el orden de complejidad 1. Es la función más simple. Esta es de un orden constante, es decir, un algoritmo se ejecuta en una sola orden. Hace una sola acción para ejecutarse. Este es el tipo de orden más eficiente que puede existir. Básicamente las tablas de dispersión se encuentran en este orden, que es un orden constante. Como les decía, básicamente vamos a ver los órdenes de acuerdo a la jerarquía que va a conseguir pues con el orden de esta tabla. En este sentido, cada vez que vayamos viendo mayores órdenes de funciones, las que van a quedar más abajo van a contener como subgrupos a las que están antes. Es decir, básicamente a esta función la van a contener todas las que vamos a ver de aquí en adelante. Pero las vamos a revisar por encima solamente para recordar estas cosas. Entonces les decía, este orden de la función 1, básicamente, esta se da cuando las instrucciones se ejecutan una sola vez. Tenemos una de orden logaritmo de n, una complejidad logarítmica. Básicamente, esta aparece en algunos algoritmos que tienen recursión no estructural, por ejemplo, con la búsqueda binaria. Sé que algunos de ustedes tienen una disposición en la búsqueda binaria, entonces en este tipo de casos se da un orden de tipo logarítmico, que hay una complejidad un poco mayor. Después de esta complejidad logarítmica viene la complejidad lineal. Es de orden lineal. Básicamente la complejidad lineal es una también muy usual y es una complejidad buena. Básicamente esta es la que aparece cuando se evalúan bucles simples, cuando se hacen condicionales simples. Básicamente cuando después de esta interacción o de esta comparación que se hace a estos bucles, la complejidad interior sea constante. Entonces tenemos una de orden lineal. Básicamente es cuando nosotros podemos hacer una búsqueda, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros tenemos una lista de valores y queremos encontrar uno de ellos, nosotros hacemos un recorrido, ¿cierto? Se hace un recorrido, el recorrido por todos los valores. ¿Se acuerdan que lo hemos hecho? Por ejemplo, en las mismas estructuras de datos lo hemos hecho. Un recorrido por todos los valores y en todos los valores tenemos un ciclo condicional. Entonces tenemos primero el bucle, que es el while, y dentro del while tenemos un if. En este caso, estamos obteniendo un orden de complejidad lineal en el algoritmo, porque tenemos un bucle y porque, pues, básicamente, el algoritmo se nos puede tardar un poco más en funcionar. Tendremos el otro orden, recordemos que es el orden de complejidad casi lineal. Esta es una complejidad, pues si ustedes recuerdan de pronto de manera matemática, algebraica, las gráficas, se van a dar cuenta pues que es casi lineal, por eso pues, es en el logaritmo de n. Básicamente esta se encuentra en algoritmos que se dividen para poder realizar tareas, como por ejemplo el método de ordenación. ¿Se acuerdan del método de ordenamiento, el quicksort? Que él va dividiendo por segmentos la búsqueda para encontrar un elemento. El algoritmo es eficiente y es más rápido que otros algoritmos para encontrar información. Sin embargo, se le considera que es una buena complejidad. Es en este orden de pronto más complejo que los tres anteriores y los contiene pues a los tres anteriores. Por eso pues se los simboliza de esta manera. Básicamente, si n se duplica, el tiempo de ejecución también es mayor que el doble. Si el valor de n, por ejemplo, se nos aumenta el doble, entonces el tiempo también de ejecución se nos puede llegar a duplicar. Luego tenemos el orden de complejidad cuadrática. Básicamente, en este caso aparecen los bucles o ciclos que están doblemente anidados. Por ejemplo, cuando hacemos un ordenamiento burbuja en un algoritmo que tiene pues bastantes datos. Entonces, en un ordenamiento de este tipo,
o cuando hacemos una búsqueda de información haciendo uso pues, de método burbuja, por ejemplo, o de métodos que tengan ciclos doblemente anidados, perdón. En este caso, si se duplica el tiempo de ejecución de un algoritmo en esta clasificación puede aumentarse entre por ahí unas 4 veces, al menos, entre 4 o más veces. Asimismo, tenemos el ordenamiento de complejidad cúbica, el de orden cúbico. En este caso, se dan bucles que tienen 3 anidaciones, no que tiene solo 2, sino triple anidación. Si n se duplica, básicamente el tiempo de ejecución en este caso es como si lo eleváramos 2 a la 3, nos da 8. Entonces, básicamente el tiempo de ejecución se multiplica por 8. Entonces, cuando nosotros tenemos un valor grande de n, el tiempo de ejecución comienza a crecer drásticamente, comienza a crecer mucho. Y pues así sucesivamente tenemos la complejidad también polinómica. En este caso A sería mayor que 3, del tipo orden NA, A sería mayor que 3. Entonces, si el valor de A crece, básicamente la complejidad del programa va a ser, pues, no va a ser la ideal, ¿cierto? Va a ser muy complejo y va a tardarse mucho en el tiempo en funcionar. Y tenemos, pues, por último, la exponencial, la de orden exponencial. En este caso, no son, pues, cuando tenemos un algoritmo de orden exponencial, básicamente no es muy útil en la práctica porque es muy elevado el tiempo de ejecución. Se suele utilizar, supongamos, cuando usted necesita sacar un resultado concreto. Cuando usted dice, por ejemplo, no, este algoritmo llego, lo pongo a funcionar y me voy y listo, hasta mañana y deja prendido el computador y se va, o se va y se toma un tinto, por ejemplo, y vuelve después a las 2 horas, a las 3 horas y todavía se sigue ejecutando. Son algoritmos pues que son, y no lo hemos encontrado, ¿cierto? Nos hemos cruzado con ese tipo de algoritmos. Básicamente no son útiles para la práctica, no son muy aconsejables para la práctica, en nuestros casos. Bien, ahora como lo estábamos charlando, volviendo al caso del ejemplo de matrícula de la universidad, ¿qué cantidad de estudiantes se pueden matricular por semestre en la universidad? ¿Quién me dice? ¿Cuántos puede haber? No sé, alguna cifra. 500, profe, 500 alumnos. 500. ¿No son poquitos 500? Diré 500 tal vez en la sola facultad. Y hay varias facultades. ¿Qué tal? Yo diría por ahí que unos 2.500, 3.000 será de pronto. Bueno, en fin, vamos a hacer pues, un pequeño ejemplo para poder hacer una comparación del funcionamiento de una búsqueda lineal en la que normalmente pues, realizamos y otra vista es de una implementación en una tabla de dispersión. Vamos a hacer pues la simulación. Vamos a ver, supongamos aquí, voy a generar unos códigos. Supongamos que hay 2.500 estudiantes. Entonces, para los 2.500 estudiantes necesitamos generar códigos que tengan al menos 4 cifras, ¿cierto? Entonces, yo le puedo decir que me genere, por ejemplo, códigos para poder garantizar que a todos los estudiantes les corresponda un código, deberíamos tener código para todos, ¿cierto? Es lo que uno normalmente hace cuando uno guarda en una base de datos. Uno le dice que en un campo, por ejemplo, de tipo código, se guarde de tipo entero. Uno de pronto piensa que eso no tiene importancia en la ejecución de un algoritmo. Pero si ustedes se ponen a pensar, un valor de tipo entero en una base de datos, ¿cuántos dígitos tiene? ¿Ustedes lo recuerdan? Uno de tipo entero, sí, Sebastián dice 1.500, bueno, 1.500 estudiantes, ¿cierto? Una variable tipo entero, entonces supóngase, una variable tipo entero básicamente tiene hasta 11 dígitos. Entonces, en una base de datos, usted está utilizando códigos con 11, gracias Joseph, sí señor, son 11. Cuando usted por defecto se pone 11, usted le puede colocar más, pero por defecto se colocan 11. Entonces, usted utiliza
una variable de tipo entero a la que le está dando 11 cifras para códigos que no van a superar, por ejemplo, las 3 cifras. Van a llegar a 300, por lo mucho llegarán a 999, por ejemplo. Entonces, por eso existen otras variables como el tiny-int, como el small-int, que le permiten almacenar un entero con menor cantidad de cifras y hace que funcione de forma mejor el algoritmo. Les voy a hacer una pequeña demostración solamente. Supongamos x, por ejemplo, for x in range, solamente supongamos que vamos a generar 1000 códigos. Y le voy a decir print, que me imprima esos códigos. Mire, básicamente estoy generando aquí un arreglo. Este es un arreglo, es un vector que tiene 1000 números, ¿cierto? Si yo lo ejecuto, miren, él me muestra todos los 1000 números, ¿cierto? Él me lo ejecuta básicamente rápido. Yo le puedo decir igual que me genere, por ejemplo, uno con 9999 para que me genere los códigos. Mire que él tarda un poquito más en generarme los 1000 registros. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos, supongamos 1500 estudiantes. Tenemos 1500 estudiantes en la universidad. Entonces necesitamos generar códigos de 4 cifras. Y estamos generando esos códigos de 4 cifras. Como pueden ver, son pues bastantes códigos. Pongámoslo por acá, miren. Bueno, pongamos 1500, el valor que dijo Sebastián. Y tenemos por aquí 9.999 registros disponibles, de los que podemos almacenar solo 1500. Miren que podemos dejar muchos registros, tenemos que dejar mucho espacio de memoria disponible. Y básicamente la ocupación, la memoria, lo que debe ocupar en el funcionamiento de un algoritmo, se establece básicamente siempre en un factor mayor o igual a 0.8 y menor que 1. Este factor es muy bajito, 0.15. ¿Esto qué quiere decir? Esto es inversamente proporcional a la ejecución de la memoria. Aquí estamos ocupando mucho la memoria. Estamos diciendo, si estamos hablando en modo porcentual, estamos haciendo que la memoria se nos ocupe básicamente casi que en un 85%. Al dejar 9.999 registros disponibles para guardar 1000 registros. Ahora, lo otro contraproducente es lo contrario, ¿cierto? Dejar exactamente los 1500 registros para guardar los 1500. No tendríamos opción al lugar para guardar otros registros más. Básicamente, el factor que se debe considerar está entre 0.8 y 1, para que ustedes lo tengan presente a nivel de un desarrollo de un algoritmo. Cuando ustedes estén realizando una implementación, deben tener en cuenta estos procesos. Y cuando ustedes vayan a trabajar con bases de datos y almacenamiento de registros, tengan en cuenta esto. Básicamente, si usted ve que en el mediano plazo usted sabe que no puede crecer la universidad, digamos, con más de 1500 estudiantes, que puede llegar a 1800, por ejemplo, entonces usted podría decir, bueno, yo voy a dejar 2000 registros. Miren que estos 2000 registros se nos acerca más al factor 0.8. Es más, si usted tiene 1500 y sabe que de pronto pueden disminuir o pueden llegar ahí y lo está guardando, supongamos, en 1800, mire que ya estamos en el factor que debería, pues en el factor ideal para el funcionamiento de un algoritmo. Si nosotros tenemos estos datos de almacenamiento y estos datos almacenados, estaríamos diciendo pues que este sería el 100% menos el 83%, estaríamos haciendo que la memoria se nos ejecute básicamente en un 17%. Esto hace que los algoritmos sean más eficientes. Ahora, pues para mostrarles cómo es el funcionamiento de una tabla de dispersión o tabla hash, recuerden que también se llaman tablas de dispersión, voy a mostrarles una pequeña simulación que hay por aquí. Miren, básicamente, este es el funcionamiento de una tabla hash. Estos 1500 registros se nos pueden convertir, básicamente esto es un arreglo
que contiene, como ustedes lo pueden ver, es un arreglo que contiene listas enlazadas. Y si ustedes las ven, son listas enlazadas, básicamente pueden ser circulares o pueden ser listas enlazadas. Eso, muy bien, don William, exacto. No debería pasarse un 20%, ¿cierto? El funcionamiento no debería pasarse un 20%. Entonces, miren que básicamente, si ustedes van a buscar un dato de forma lineal con los códigos que teníamos, entonces miren que el recorrido de la función debe hacerse por todos los códigos existentes, ¿cierto? Ustedes van a buscar un código, algún registro, y se tiene que pasar por todos esos, tienen que recorrérselos todos, básicamente, hasta que lo encuentre. Si lo encuentra rápido, pues es una ventaja, pero si está muy lejos, debe recorrerse todos pues, más registros, y eso hace que se ocupe más memoria. Entonces, miren que básicamente esta es la construcción de una tabla hash. ¿Qué es una tabla hash? Es una tabla que tiene arreglos, y estos arreglos contienen cada uno, cada valor se va a colocar en una posición. Y les había dicho que se ejecuta mediante funciones. ¿Qué hacen las funciones? Funciones matemáticas que le permiten a usted encontrar una clave. Entonces lo que usted va a hacer es almacenar su valor o su conjunto de valores que van a tener una clave, llega y los almacena en alguno de estos registros. Y se ejecutan procesos para evitar colaciones. ¿Qué quiere decir una colación? Por ejemplo, si usted ejecuta el procedimiento y resulta que un registro coincide con el valor donde está guardado otro registro, entonces uno de los procedimientos para evitar las colaciones son crear una lista enlazada para que se guarde aquí un elemento, y si encuentra otro elemento que coincide con esta misma dirección, se va almacenando después, y la lista, recuerden que se puede colocar con agregar último, por ejemplo, entonces se van implementando y se van agregando los demás valores. De manera que esos 1000 registros se pueden distribuir, por ejemplo, aquí de una forma mejor, ¿cierto? Podemos tener, por ejemplo, hasta 50, un vector de 50 posiciones, y de las 50 posiciones básicamente podríamos tener 20, hasta pues unos 20 registros por cada una de esas posiciones. Bueno, puede haber más. De hecho, puede haber posiciones que estén vacías, pero usted ya obtiene un código. Entonces, miren, por ejemplo, aquí en este caso vamos a buscar el valor 8. Le voy a decir go, y ustedes se van a dar cuenta qué es lo que pasa en el algoritmo. Le decimos go, miren que él llega directamente a la ubicación y directamente al número, porque se está ejecutando una función hash. La función hash me guarda esa clave en este número. Esa función hash, ¿qué es lo que hace? Me coge el 8, me le ejecuta una función, y esta función me retorna esta clave. Entonces, el valor ya llega directamente a esta clave. En la búsqueda va a ser demasiado efectiva, muchísimo más efectiva que buscarlo en una lista extensa. Básicamente de esto es que se tratan las tablas hash. Y la implementación, como les dije, pues esta es una forma de mostrar el funcionamiento. Básicamente, si yo quiero crear otro registro, ingresar otro registro, entonces yo le puedo decir, bueno, que me coloque un valor. Le voy a decir que me coloque el 10. Yo le digo que me coloque, lo que hizo fue crearme insertarlo. Voy a decir que me inserte el valor 2, por ejemplo, entonces él me puede ejecutar una función que me va a empezar a colocar los valores en diferentes partes, ¿cierto? El valor 5, por ejemplo, entonces él me coloca, por ejemplo, por allá. Él va ejecutando algunas funciones que son las que vamos a realizar. Si nosotros ya tenemos una implementación creada, básicamente vamos a insertar otro valor, por ejemplo, que vamos a insertar el valor 100. Entonces él debe ejecutar la función para que se pueda organizar. Bueno, el valor va entre 0 y 99, lo olvidaba. Supongamos el valor que sea el 90. Precisamente puse el 100, 90. Supongamos que vamos a ingresar el valor 90, entonces miren que él me lo ingresa y aquí hay una lista y me lo coloca al final de la lista. Si nosotros ejecutamos el algoritmo, por ejemplo, en una búsqueda lineal, nos podemos dar cuenta que este valor
pues 90, tenemos que recorrer 89 registros antes para llegar a él, ¿cierto? En cambio, de esta manera apenas estamos recorriendo 4 registros. La pregunta que hace Gerson. Pregunta si hay dos números 8, se muestran las dos posiciones encontradas. Recordemos que estamos hablando de códigos únicos. Les había dicho el ejemplo que suponiéndonos que el código de matrícula, que el código único, que un único código le corresponde a una sola persona. Estábamos diciendo que se utilizan en diccionarios. En diccionarios usted no va a encontrar el mismo valor dos veces. Usted encuentra una palabra en una sola ubicación o un código único en una sola posición. Es importante que tengan en cuenta ustedes. Al hablar de diccionario, estamos hablando de registros que son únicos. Entonces, en este caso, no tendríamos valores que se nos repitan. ¿Listo? Bien, es importante pues que tengamos claridad al respecto. Les quería comentar, yo se pregunta algo para repetir, yo ya les dije, no les voy a repetir, usted puede ver el video después para cuantas veces desee, ¿vale? Por favor. Listo. Entonces, exacto, muy bien, don William, por eso es que se llaman claves o se llaman llaves, porque son valores únicos. Son valores únicos, por eso es que se ejecutan, se trabaja mucho con diccionarios. Por eso se trabaja con diccionarios. ¿Listo? Muchachos, quería recordarles a ustedes que tenemos quiz, si no estoy mal, para el jueves. Sin embargo, para ese quiz del jueves nos hace falta ver, aparte de implementaciones de tablas hash, ya pues de las operaciones y revisar cómo funcionan, tenemos que ver también aspectos de árboles binarios. Por eso les voy a proponer que el quiz lo dejemos, ¿qué les parece si para el próximo martes? Lo dejamos el quiz para el próximo martes y ese martes, si ya hemos alcanzado a ver aspectos pues, de árboles binarios y de ejecución también de tablas hash, podemos ya darle continuación a las exposiciones, porque todavía nos faltan exposiciones, ¿cierto? Profe, está bien así. Gracias, don William. Gracias, Sebastián. Perfecto. Entonces, recuerden, el quiz lo realizaremos no este jueves, como lo tenemos programado, sino que lo haremos el próximo martes. Básicamente con esto que estamos viendo ahora y lo que veamos el jueves, con lo que trabajemos el jueves. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces por ahora pues no es más. Recuerden pues verificar información sobre tablas hash. Ahí les coloqué ejemplos en la bibliografía. Ahí está pues mucha información que tiene que ver con Higgs for Higgs. Hay otra pues bibliografía que ustedes la pueden volver a revisar y repasar para que pues la puedan tener en cuenta. ¿Listo? Profe, esta presentación ya queda en mi aula, ¿cierto? Sí, señor. La voy a subir en un ratico. Si la alcanzo a subir ahora, la subo. Si tengo pues cositas pendientes, entre ellas por revisarles todavía el trabajo a ustedes, y si la alcanzo a subir, se las coloco. Bueno, profe, gracias. Con mucho gusto, William. Entonces, muchachos, que tengan una feliz noche. Les agradezco por su atención. Feliz noche, Listo, profe, lo mismo. descanse. Feliz noche. Gracias. Que esté muy bien. Muy amables. Que Listo, estén muy bien, profe. muchachos. Muchas gracias. Muchas profe. gracias. Feliz noche para ustedes también. Con todo gusto.